Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 163 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Tengo que contarles una pequeña novedad al respecto de este proyecto y es que Historia tiene un nuevo canal de WhatsApp en el que podrás recibir todas las novedades que se produzcan, además de acceder a contenidos exclusivos que de otra forma no vas a poder ver. Esos contenidos exclusivos no los voy a poner en ninguna red social, no los voy a poner en mi web, solo en este canal de WhatsApp. Así que si te quieres unir, te dejo por aquí el enlace en la descripción del episodio para que puedas acceder gratuitamente a estos contenidos exclusivos. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. La historia de la política puede hacernos pensar que todo ha sido corrupción a lo largo de la historia, pero lo cierto es que esta corrupción no se limita solamente a la política, sino que se ha extendido a otros ámbitos de la sociedad, sobre todo, por ejemplo, al ámbito de la iglesia, como una institución que ha amasado un montón de poder a lo largo de la historia. Y lo cierto es que la historiografía, como veremos más adelante, ha ignorado un poco el tema este de un poco de esta venta de cargos, estas cosas, estos chanchullos, ¿no? Estos negocios que hacían entre los cargos eclesiásticos para poder ganar más dinero y poder financiar también sus programas de reformas, sus construcciones, etcétera. Afortunadamente, para abordar este tema, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Antonio Díaz Rodríguez, doctor en Historia Moderna, profesor de la Universidad de Córdoba y Premio Nacional de Historia de España en 2021. ¿Qué tal estás, Antonio? Hola, buenas tardes, Óscar. Pues muy bien, muy cómodo y encantado de estar aquí contigo. La verdad es que es para mí un placer tenerte aquí en este podcast de historia, porque no todos los días se puede decir que entrevistas a un Premio Nacional de Historia de España, un premio que te da el rey en persona. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, porque para mí también es un placer y no es algo de todos los días, tampoco para mí estar en un podcast o en un medio tipo YouTube. Mm. Y pues cuéntanos, para empezar, el libro por el que ganaste este Premio Nacional de España, porque precisamente va sobre el tema que vamos a abordar hoy. Sí, de hecho lo tengo aquí detrás, si quieres lo muestro Sí, a sí. cámara. Es este, no sé si lo mostraré bien o no. ¿De acuerdo? Creo que Ujú. se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Vale. Se di titulaba, di el título dime, también, Óscar. exacto. Se titulaba El mercado curial, bulas y negocios entre Roma y el mundo ibérico en la Edad Moderna. Es un libro que me encargó la Cátedra Simón Ruiz, una institución dependiente de la Universidad de Valladolid, en 2020, escrito un poco atropelladamente durante casi una baja, de hecho, en verano, y era algo que tenía muchísimas ganas de sacar, ¿no? Fuera, de escribir. Y nada, simplemente como, como todos los premios, diría yo, en realidad tienen más componente azaroso que de otro tipo. Y tuve la suerte de que lo saqué en el año 2020 y por tanto pasó a ser uno de los posibles entre tantísimos libros muy buenos de historia que se publican en nuestro país o sobre la historia de nuestro país, que eran susceptibles de ser premiados por el Ministerio, ¿no? Con los premios nacionales de historia. Mm. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer a raíz de este tema es ponernos un poco en el contexto histórico y darnos cuenta de cómo fue ese proceso de caída del poder político de la Iglesia en la Edad Media y el origen de este mercado de compraventa de títulos, de indulgencias, de dispensas, etcétera.
Háblanos un poco brevemente de este contexto histórico. Claro, tiene todo el sentido hacerlo porque si no sería como explicar un poco cuestiones de conducción a alguien que no sabe nada, por ejemplo, de señales de tráfico, ¿no? O algo así. En realidad, aunque yo soy modernista y me dedico a especialmente el periodo entre finales del XV, el siglo XVI, XVII, llego como mucho a mediados del siglo XVIII. Para entender esto tenemos que irnos un poquito más atrás, es decir, tenemos que retrotraernos hasta comienzos o un poco avanzada la Baja Edad Media. Pongámonos, vamos a intentar viajar, ¿no?, mentalmente hasta el siglo XIV, la época del papado de Aviñón, ¿de acuerdo? En que no están los papas en Roma y todo el periodo posterior inmediatamente del Cisma de Occidente, que llega a haber, como sabemos, dos, tres papas, un periodo súper interesante, ¿no? Con el Papa Luna ahí por medio, y el momento en que ya va a volver el papado a Roma y a partir del 15, ¿no? De ese momento ya se van a quedar allí hasta el día de hoy. Bien, en ese contexto histórico venimos de un proceso larguísimo que va a ocupar buena parte de la Edad Media de lucha por el poder, por el poder en mayúscula, ¿de acuerdo? No por el poder sobre una ciudad, sobre el poder sobre la cristiandad, entre las dos grandes instituciones de ese momento. Por un lado, el papado y por otro lado, el Sacro Imperio Romano Germánico, sobre todo con los Hohenstaufen, ¿verdad? Posteriormente va a haber otras potencias europeas que vayan apareciendo en este ajedrez político de la Baja Edad Media europea, en que vengan a suceder, ¿no?, a ocupar esa posición de lucha contra el papado, por el poder contra el papado, de competición por el poder con el papado, vengan a suceder al imperio. En este caso, principalmente el Reino de Francia. Bien, en esa lucha por el poder, que se han escrito sobre eso por muchos libros, algunos mejores, otros peores, no vamos a entrar aquí en ese debate. En mi opinión, el papado, cuando lleguemos al siglo XIV, el reinado de Felipe IV, por ejemplo, en Francia, todos esos años previos por ejemplo, la condena de los templarios, ¿no? Ese momento que todos podemos tener, o muchos podemos tener en mente, la Santa Sede estaba todavía luchando por el poder en el plano político, terrenal, material, digamos. De hecho, va a haber un momento de crisis, o que representa muy bien la crisis de la Iglesia en ese momento, que va a ser el atentado de Anagni, ¿no? Cuando enviados del rey de Francia directamente ataque al Papa. En teoría, uno lo bofetea, el Papa Bonifacio VIII va a morir poco después, seguramente más de la impresión de ese insulto contra una figura sacrosanta como era el sumo pontífice, que se han atrevido pues, a agraviarlo y quizá también a atacarlo físicamente. Y a partir de ahí, la Iglesia empieza a ver que tiene poco que hacer contra estas potencias, es mi opinión, si sigue jugando solamente en ese tablero, el tablero de la política, de lo material, y decide, en una medida que es extraordinariamente inteligente, muy de pensamiento alternativo, diríamos hoy, ¿no? Inventar otro tablero de juego, otra dimensión paralela en la que también competir, con la que también luchar por ese poder, que va a ser una dimensión estrictamente espiritual, un campo que controla mucho mejor, porque obviamente el poder simbólico que tiene el Papa frente a un rey de Francia, el poder simbólico en lo religioso, pues es muchísimo mayor, ¿verdad? Y en este sentido, los papas a partir de ese momento, Juan XXII en Aviñón y posteriormente hasta que lleguemos a los papas del Renacimiento, ¿de acuerdo? Con Sixto IV o el Papa Borgia, que todos conocemos, Alejandro VI o León X, ese Papa Medici que fue criado y educado más como un mercader y banquero que como un eclesiástico, y de ahí entendemos muchas de sus medidas. En este sentido, lo que van a hacer es ir creando todo un mercado
controlado exclusivamente por la Santa Sede, en el que ellos también crean la necesidad y crean el producto de la nada. Es decir, ellos empiezan, por ejemplo, ahora entraremos si quieres a hablar de las Ujú. diferentes ramas, áreas de este gran mercado, ¿vale? Ellos empiezan, por ejemplo, a desarrollar todo un aparato legal, jurídico, que antes pues era mucho menor, más sencillo, que regula la vida del mundo católico, de todos los fieles, desde el pobre jornalero hasta el mismo rey de Francia, ¿no? Y se empieza, por ejemplo, a regular y a crear prohibiciones. Pongo un ejemplo. En el matrimonio, bueno, pues empieza a regular qué es el incesto. El incesto, que antes se entendía, en fin, pues podríamos hablar de casarte evidentemente con tu hermana, sería incestuoso, ¿verdad? Y por tanto prohibido por los cánones. O que a lo mejor casarte con tu tía o con un primo hermano, pero ya se va a regular hasta que se incluya todos los parentescos carnales dentro del cuarto grado canónico, que en ese momento se contabiliza como el doble de nuestro grado actual, es decir, hasta el octavo grado de parentesco. Seguramente nadie de quienes nos estén escuchando o nos estén viendo tengan en mente algún pariente o conozcan personalmente algún pariente suyo dentro de ese octavo grado, algún primo tercero. Eso se consideraba incesto. O empieza a regular, por ejemplo, toda la vida del clero. Qué condiciones hay que cumplir para acceder a la carrera eclesiástica o para ser monja, qué está prohibido en ese mundillo, ¿de acuerdo? O cómo puedo crear fundaciones o invertir dinero en cuestiones en torno a la vida de ultratumba, la muerte, que se rece por mi alma, por ejemplo, ¿no? Que redimir pecados, todas esas cuestiones. O empiezo a crear formas de inversión de capital nuevas, ¿vale? Y ahora con todas esas prohibiciones y con todas esas formas que lo ofrezco y que pueden ser per se atractivas, porque digo, oh, pues mira, si pongo algo de dinero, puedo conseguir tantos beneficios. Empiezo además a ofertar de una forma monopolizada en el Santo Padre, en el Papa, la posibilidad de saltarme esas normas, ¿de acuerdo? Es decir, si tú te quieres casar con tu primo tercero, como he dicho antes, por ejemplo, eso es incesto. Ese matrimonio sería nulo, inválido y tu hijo bastardo, salvo que pagues una módica cantidad a la Santa Sede, que entonces, o un beneficio eclesiástico, una parroquia, ¿de acuerdo? Un párroco, el cargo de párroco. Hemos dictaminado con las normas canónicas que se puede acceder la persona que sea más competente, que reúna ciertos requisitos legales de edad, de legitimidad, de estudios, por ejemplo, de órdenes sagradas, depende de cada tipo de cargo eclesiástico. Salvo que yo pague en Roma, ¿de acuerdo? Y entonces el Papa me puede dar una dispensa de ilegitimidad, una dispensa de cánones, de grados, una dispensa de estudios universitarios, etcétera. Bien, con todo esto lo que hace el papado es crear como un mercado que sirve para todo el mundo católico, pero que mueve millones. Al principio es mucho más reducido, pero cuando llegamos a principios del 16, esto es tan importante que han logrado convertirlo en una herramienta, en un factor más dentro del juego político. De manera que si antes un rey de Francia, un rey de Aragón, un rey de Portugal puede pelear con el papado por controlar el territorio y lo material y la política y ver quién tiene más peso en el reino, ¿no? Si el Santo Padre o yo como rey o como emperador, ahora tiene también que jugar con esta cuestión de que se mueve mucho dinero en ese mercado, de que yo mismo como rey no puedo hacer ciertas cosas si no entro a jugar dentro de ese mercado. Fue una estrategia extraordinariamente inteligente y que salió muy bien, porque ya te digo que cuando llegamos al siglo XVI, esto es ya un factor más en la política, un factor que no hemos tenido en cuenta hasta ahora para evaluar, por ejemplo, las relaciones diplomáticas entre los reyes católicos y el papado, un Enrique VIII y el papado, o un Francisco I de Francia y el papado, por ejemplo. Mm. A la hora de imaginarnos el marketing, se nos vienen a la cabeza siempre
Steve Jobs, ¿no? O sea, los grandes fundadores de Apple, de Microsoft, de Facebook y demás, pero oye, que aquí el antecesor es el papado de la edad moderna, aquí los genios del Sí, marketing, que lo mismo te es crean el problema que te crean la solución. efectivamente, o sea, desde el punto de vista del estudio de mercado, es súper interesante porque estoy creando por muchas cuestiones, aparte por la gente que encarna, ¿no? La carne y la sangre que hay detrás de eso, que son unas mentes, hay veces que alucinantes, privilegiadas, ¿no? El propio Papa Juan XXII, el de Aviñón, era un tipo inteligentísimo. Empieza, es el primero que empieza, o de los primeros que empieza a crear cosas, ¿no? Pues todo esto tienes que crear un aparato legal para cuando la gente te responda, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar esto? ¿Vale? Para que pueda responder, porque si no es simonía, porque si no es pecado, porque si no es incesto, porque si no usted va al infierno, porque si no. Y ya que ya tienes que convencer por diferentes medios a la gente que entre a jugar ahí, que necesita tus productos, ¿vale? Es también un mercado súper interesante porque por primera vez lo que se está vendiendo es un producto inmaterial. Es decir, mercados que sean internacionales existen desde antes. La ruta de la seda, ¿no? Nos viene a la cabeza todo. Pero se está traficando con algo material. Se está traficando con sedas, con muebles, con animales, con oro, especias, esclavos o lo que sea, ¿vale? Aquí no. Aquí con lo que estamos traficando es todo inmaterial, intangible. Es la gracia pontificia que te permite hacer cosas que antes no habías pensado, pero que pueden ser interesantes, por ejemplo, a nivel particular, para ascender socialmente, para saltarte ciertas normas que los demás las tienen que cumplir, por ejemplo, para invertir dinero y hacerlo, espiritualizarlo, que ya podemos hablar de eso luego cuando hablemos de capellanía, si quieres, y sacarlo del control del Estado, por ejemplo, y del fisco, de la fiscalidad regia para siempre, y tiene muchas funciones además para la movilidad social, el ascenso y demás. En fin, estamos hablando de cuestiones inmateriales, aunque todas se plasmen en un papelito, en una bula, como llamamos vulgarmente, aunque hay más tipos de documentos detrás de esto, ¿no? Breves, apostólicos y otro tipo de cosas. Y además es también muy interesante porque es una manifestación más del mundo que está cambiando, en Occidente al menos, del mundo que deja de ser medieval, aunque su origen de todo esto, la base legal, teórica, sea bajo medieval, y pasa a ser, pasamos ya a la modernidad, porque lo que hizo el mercado curial en sí, este mercado del que estamos hablando, yo le llamo mercado curial porque el centro de todo era la curia romana, ¿de acuerdo? Pero simplemente un espacio de negocio transnacional. No hubiera sido posible 100, 200 años antes, ni materialmente ni logísticamente, porque no existían los mecanismos, los instrumentos para eso. ¿De acuerdo? No se había desarrollado un sistema, una economía tan bancarizada todavía, unos métodos de movilidad de capital de un punto a otro del planeta o de Europa, y no se había tampoco desarrollado pues medios de comunicación tan eficientes como con todas las condicionantes que tiene la comunicación postal a partir de, por ejemplo, los taxis, ¿no? La famosa compañía que sirve al emperador y luego también al rey de España y demás, tampoco se había desarrollado. Es decir, que tenemos un montón de elementos que simultáneamente aparecen, aunque no estén relacionados directamente con esto, pero que todos crean el caldo de cultivo necesario para que ahí aparezca lo que podríamos considerar casi un primer mercado de valores intangibles, ¿de acuerdo? Porque también sirve, en este mercado se va a mover también la inversión de capital per se, la especulación, cotizaciones de determinadas cuestiones, ¿no? De precios y demás, y que sea además internacional. Mm. Ahora vamos a ver un poco más en detenimiento cada uno de los tipos, digamos, que había dentro de esta mercantilización de la gracia papal, empezando por las dispensas matrimoniales. Háblanos un poco más en detenimiento, más en profundidad acerca de estos pactos que se hacían con el Papa para poder casarte con un familiar que podía ser lejano y tú no lo conocías de nada.
Probablemente si lo conocieras, pues que te ibas a casar con él, ¿no? Mm, Pero tengamos en cuenta también que la mentalidad genealógica, digamos, de la gente en ese momento es mucho más amplia que la que tenemos nosotros. Muy poca gente sabe hoy a lo mejor quién era su tatarabuelo o quién es su primo segundo. Yo sí los conozco a muchos de ellos, ¿no? Pero en la época se tiene mucho, mucho más presente esa memoria genealógica, ¿no? La gente. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque el matrimonio no tiene nada que ver con el amor en el momento. Igual que la carrera eclesiástica. Eso de la vocación religiosa, igual que el romanticismo en la unión matrimonial, son cosas mucho más contemporáneas. Entonces, el matrimonio en ese momento es un acuerdo, un negocio. No lo digo con una mala intención ni de forma peyorativa, simplemente que es un acuerdo entre dos familias que tienen mucho más de interés económico, de supervivencia, depende del estatus social del que estamos hablando, claro, de estrategia por la movilidad, por el ascenso social, por el ennoblecimiento, que de una cuestión amorosa o de si tú quieres. Bueno, si después llega el amor, ya se sabe, el roce hace el cariño, ¿no? Pues mejor, pero si no, pues ningún problema, porque no hay una voluntad individual aquí, sino de familias. Y esto se ve muy bien en la documentación que nos queda en los archivos, ¿no? Con todas esas capitulaciones matrimoniales, cartas de dote, etcétera, en las que son los padres o los tíos, quien sea, los que están acordando ese matrimonio. Por tanto, uno de los factores que va a hacer que recurrir a este mercado curial para obtener una dispensa que permita un matrimonio que esté teóricamente prohibido por los cánones de la Iglesia, no hay otro tipo de matrimonio en el mundo católico más que el sacramento del matrimonio, no hay matrimonio civil, digamos, pues son precisamente estas estrategias matrimoniales. No es que yo no me pueda casar con alguien que no tenga ningún parentesco, es que no me interesa. ¿Con quién te interesa casarte? Te interesa más casarte con tu prima segunda, con tu tío tercero, pues porque tiene a lo mejor una parte del patrimonio familiar en su momento dividida por herencia, por cualquier cosa de estas, por mantener el estatus social, ¿de acuerdo? Bien, yo me podría casar si soy caballero de la Orden de Alcántara con la hija de un zapatero. ¿Y para qué voy a hacer eso? Quiero decir, sería un matrimonio, una hipogamia, un matrimonio desclasado, horripilante en la mentalidad de la época. El matrimonio ideal es homogámico, es decir, entre iguales, ¿no? Los nobles con los nobles, del mismo estatus, además, ¿no? Y este tipo de cosas. Eso es uno de los factores que hacen que se tenga que recurrir mucho a esto. Yo pago lo que sea con tal de poder llevar a cabo de una forma legal las estrategias que mi familia está desarrollando, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos otros factores, como son que pues, una inmensa mayoría de la población en Europa, en la América hispana, por ejemplo, es población rural, no es población urbana, o que vive en agrovillas, en aldeas pequeñas, en pueblecitos pequeños, y en un pueblo de 200 habitantes, pongamos por caso, es que es casi imposible no tener a un pariente que tenga dentro de nuestro actual octavo grado civil de parentesco. mm. O sea, es que algún tatarabuelo común, algo de eso, con lo cual también se recurre a este mercado para ello, ¿no? Evidentemente, los precios van a variar. Hay especialistas profesionales a los que se recurre para ello. Luego, si quieres, podemos hablar de eso, son los curiales. Y esa gente, cuando tú vas a su oficina, que puede estar en Tenerife, en Sevilla, en Cuenca o en un pueblecito de Badajoz, ¿de acuerdo? Que sea medianamente importante como para que pueda subsistir este tipo de negocio, te abren un libro y viene una serie de tablas en que empiezan a decirte cuánto te va a costar casarte en la dispensa matrimonial. Y ahí empiezan a comentarte, bueno, ¿ha tenido usted, por ejemplo, relaciones sexuales previas? Sí, no, son cuestiones que se preguntan, ¿vale? Porque sale más barato o más caro, porque puede crear un escándalo. ¿Cómo de grande es el pueblo? Porque si es muy pequeñito, podemos argumentar lo que se llama estrechez del lugar. O sea, que es tan pequeño que, por favor, Santo Padre, de la dispensa, pues si no, no encuentra nadie con quien casarse, tendría que irse a otro lugar la señora. Esto se da, por ejemplo, también mucho en algunos lugares de América, ¿vale?
es que vivo en mitad de la provincia tal de Nueva España, ¿no? O en la península también. Y empiezan a preguntarte cosas, de manera que también, por ejemplo, si es mera estrategia matrimonial y se van a casar dos miembros de la élite sevillana porque son nobles y quieren casarse entre ellos, lo argumentan así tal cual, pero esa dispensa les va a salir mucho más cara, muchísimo más cara. Estamos ahí hablando ya de una cantidad en ducados de oro importante, pero como ellos pueden pagarlo, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, solamente las dispensas matrimoniales españolas, y con españolas no meto solamente la actual España, sino todo lo que era el mundo hispánico de ese momento, aunque América, llegado a cierto punto, se va a negociar que algunas dispensas vayan por otro lado sin tener que recurrir a Roma, pero solamente eso eran de tal envergadura que hoy día ocupan una sección específica separada del resto del mercado de dispensas matrimoniales del resto del mundo católico, que son las matrimonialia hispaniarum, las dispensas matrimoniales para españoles, porque los españoles eran los principales clientes de este mercado. Increíble, la verdad. Me parece totalmente increíble y súper interesante. Y avanzando un poco, también tenemos el tema de las indulgencias, de las subsanaciones, de las gracias extraordinarias. Háblanos acerca de este otro tipo de producto espiritual con el que se traficaba en la Edad Moderna. Sí, digamos que si la materia matrimonial era un gran sector perdón, de este mercado, que iba por una oficina de la curia romana específicas, ¿de acuerdo? Tenemos otras que son cuestiones dispensacionales o de indulgencia. Es quizá el único elemento que ha traspasado un poco esa frontera de ignorancia de todos, que todos hemos tenido, sobre esta realidad que existía y ha traspasado y ha llegado a nuestros días porque lo hemos asociado, se ha asociado más a la crítica protestante, ¿no? La denuncia de Martín Lutero y toda esta gente, pero en realidad eso es como una parte mínima de todo el mercado. Pongamos por caso que el Papa podía dispensar casi cualquier, dispensar es perdonar, ¿no? O sea, perdonar a posteriori una cosa que hayas hecho, o bien perdonarte antes de cometerla, ¿vale? Que no fuera matrimonial. Por ejemplo, antes he comentado, para acceder al clero, para hacer el acceso al clero no era una cuestión eh, vocacional. Los padres del mundo hispánico, por ejemplo, de ese momento, y es algo que no, y también del mundo portugués, por ejemplo, es algo que no conocíamos muy bien hasta hace poco, dedican a casi todos sus hijos varones al clero en algún momento, independientemente que luego se casen. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros asociamos clérigo con un sacerdote, ¿vale? Un cura. Pero eso es como el final del camino. Previamente, uno a lo mejor se ordena sacerdote a partir de los 25 años y con cierta formación. Previamente tenemos un montón, todo un escalafón, ¿no? De diáconos, subdiáconos, órdenes menores, simples tonsurados, y todo eso entra dentro de lo que sería el clero con sus beneficios y sus privilegios legales y fiscales, con lo cual es interesante. Es decir, que si tú tienes dos o tres hijos varones, puedes acceder, poner a su nombre a partir de los 7 años de edad y con que estén tonsurados. La tonsura no implica nada más que hacerse el típico afeitado de la cabeza esta que vemos en algunos cuadros, ¿no? En frailes y demás. Se puede acceder a muchísimos tipos de rentas eclesiásticas, sobre todo sencillas, simples, ¿no? Pero que poco a poco es mucho dinero. Obviamente, ese dinero no lo cobran esos niños, un niño de 7 años, por mucho que uno sea canónigo o arcediano de una catedral, si tiene 8 años es papá o mamá o mi tío el que va a gestionar esa cantidad interesante de dinero. Luego, cuando ya yo llegue a edad casadera, pues ya vemos si nos salimos me sacan de, porque esto son decisiones familiares, de carrera eclesiástica y me casan o prefiero seguir haciendo carrera eclesiástica. Eso lo que ha llevado es que a muchos personajes históricos que todos conocemos, Vasco da Gama, por ejemplo, el navegante, o el conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV, ¿no? Eran eclesiásticos, aunque estaban casados luego, con hijos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un mundo mucho más complejo. Como ese mundo
exige, no tiene nada que ver, como he dicho, con la vocación, sino que exige ciertos criterios de tener una renta mínima, unos ingresos mínimos, un patrimonio mínimo. Si eres pobre, pues digamos no puedes, ¿vale? O tener, por ejemplo, ciertos grados, órdenes sagradas para acceder, o como la tonsura que hemos dicho, o el subdiaconado, el diaconado, el presbiteriado, lo que sea, o ser hijo legítimo. Si eres un hijo ilegítimo, un bastardo, no podías hacer carrera eclesiástica. Todo esto en teoría, ¿vale? Tener una edad Mm. mínima, ¿vale? Hemos hablado de canónigos y arcedianos de 8 años, que lo había en las catedrales, ¿vale? Pero todo eso era porque pagando en este mercado, el Papa podía dispensarte, ¿de acuerdo? Y era muy interesante para esas familias, porque la Iglesia y el patrimonio eclesiástico, que es riquísimo, es un elemento más a tener en cuenta. Entonces, el Papa puede dispensar todo eso. Hay oficinas en Roma que se encargan de tú pides la dispensa que quieras, pero además hay muchísimas más. Por ejemplo, dispensas para monjas, ¿vale? Recuerdo cuando estuve investigando eso en Portugal hace varios años ya, para el siglo XVIII en este caso, eh, que tenemos esa idea de bien la clausura, que efectivamente se cumple en muchos casos, pero mi hija o mi hermana, nosotros somos de élite, de la élite local de tal ciudad, por ejemplo, pues pedimos que por prescripción facultativa, esta es la excusa que más habitualmente me encuentro, ¿vale? Tiene que ir a tomar baños a un balneario, por ejemplo, ¿vale? O a una localidad de costa. En el siglo XVIII, el Papa le da una dispensa y se salta la clausura. Está fuera viviendo en realidad, aunque eh, aunque cuente, digamos, como monja en el convento, abadesa del convento de tal. O, por ejemplo, toda una cantidad terrible de prohibiciones menores, a veces ridículas. Pongamos por caso, cuando empiezan a traer los españoles tabaco de las Indias, en teoría está prohibido estar el sacerdote pues mascando tabaco o fumándose un puro, no un habano, mientras está consagrando o dando misa, salvo que uno pague una dispensa y la da. O cuando se pone de moda en el siglo XVIII llevar peluca, o ya desde finales del siglo XVII. Pero si tú eres de cierto estatus social, pues en teoría un sacerdote o un diácono tiene que estar mostrando la tonsura, ¿no? Para que se vea que es parte del estamento eclesiástico. Pero si uno es de cierto estatus social y pertenece pues, a lo que hoy llamaríamos una clase media o una clase alta, uno quiere vestir con los signos de distinción propios de la moda de ese momento. Tienes que pagar una dispensa para poder llevar peluca, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso, Portugal es muy rico en esto porque se han conservado registros seriados de todo este tipo de dispensas, pero para Castilla o Aragón también las había. Todo ese mundillo de indulgencia, de pecados, de pagar por si a lo mejor la Inquisición ha condenado a tu abuelo y por tanto tú ya no puedes tener cargo eclesiástico, salvo que pague una habilitación en Roma. Entonces, sí puedes acceder. Para todas estas cuestiones que se nos puedan pasar por la cabeza, pero un abanico amplísimo, hay unas oficinas específicas en Roma, sobre todo la penitenciaría apostólica, pero también la dataría apostólica, que fue, por cierto, uno de los primeros edificios en la Europa moderna que se dotó de buzones para la calle, las típicas caras, junto con Venecia, ¿no? Que también tenía esta forma de león, ¿no? Pero en el caso romano se hace antes y es precisamente porque es avasalladora la cantidad de correo que llega a diversas partes del mundo y de Europa especialmente para pedir este tipo de cosas, ¿no? De todos los días. Y uno de los principios de la oficina romana es que cuando hay algo en competencia, por ejemplo, un cargo eclesiástico, pues se dice primus in data, primus in iure. El primero en la fecha que entre de la solicitud es quien tiene más derechos. Luego ya podemos entrar a negociar en privado, ¿no? Que se entraba. Es lo que se llamaba la componenda. Entonces, este es como el segundo gran bloque, ¿no? Junto con las dispensas matrimoniales, el segundo gran bloque de este mercado curial. Mm. Y aparte hay un tercer, digamos, gran bloque que sería el de la gestión de los beneficios obtenidos por los eclesiásticos de su oficio o de una fundación o capellanía, como ya has mencionado anteriormente en una de tus intervenciones. Así que ahora háblanos más profundamente acerca de estos beneficios.
Sí, sí, de hecho esto era lo que más dinero movía. Estamos hablando de millones, ¿vale? De hoy día. Millones que tienen que movilizarse desde Lisboa, desde París, desde Madrid o desde México, ¿vale? Hasta Roma, porque toda la operación tiene que terminarse en Roma y estar controlada en Roma. Si el mundo de las dispensas de cualquier tipo era lo que más movía en cantidad de operaciones, pero no en cantidad de dinero, esto era lo que más movía en cantidad económica de dinero, porque era también lo que permitía el acceso a todo el riquísimo patrimonio eclesiástico. La Iglesia no deja de ser, pues, quizá como entidad única, digamos, la mayor propietaria de Europa occidental, sobre todo, evidentemente en el mundo católico, ¿verdad? Y en este sentido, lo que se hace es mercantilizar como si fueran simplemente rentas económicas, todos los cargos eclesiásticos del clero secular, ¿de acuerdo? En teoría, también podrían entrar en juego el clero regular, o sea, los conventos y los monasterios, pero esto a partir del Concilio de Trento ya se deja aparte. Antes sí que se entra y uno encuentra a cardenales o jugando y acaparando a lo mejor cargos de abad, de prior, de un monasterio, sin por supuesto pertenecer a esa orden religiosa, sin ser un franciscano, digamos, ni un dominico, ni aparecer jamás por el monasterio, ¿no? Esos frailes nunca ven a su abad, simplemente tiene esa encomienda por el Papa y lo va cobrando porque es una renta interesante. Pero eso ya digo, eso dura el siglo XVI, luego ya desaparece. Pero el gran negocio de esto va a ser que los beneficios eclesiásticos del clero secular. Que un beneficio eclesiástico es la renta económica, el salario, diríamos hoy, ¿vale? Que va anexo a cualquier cargo eclesiástico, desde un obispo hasta un simple capellán de un hospital chiquitín, pasando por párrocos, canónigos de catedrales, deanes, arcedianos, tesoreros, maestrescuelas, de todo, ¿no? Abadías seculares, ese tipo de cosas. Bien, de todos esos cargos, el papado, en ese momento que hemos estado hablando antes de Aviñón, sobre todo en el siglo XV, pero ya esto lo vienen tratando desde antes, empieza a desarrollar, para poder controlarlos, una teoría por la cual defiende que el Papa, como vicario de Cristo en la tierra, es el dueño y señor, o al menos el último administrador de todo el patrimonio de la Iglesia y, por tanto, de todas estas rentas eclesiásticas. O sea, de los diezmos, de las rentas que dan por las propiedades en alquiler, de todo ese patrimonio inmenso que tiene la Iglesia en todos los territorios del mundo católico. Y como tal dominus beneficiorum, como tal señor de los beneficios, puede hacer excepciones cuando quiera. De manera que los cánones dicen que obviamente hay que nombrar para el cargo eclesiástico tal, pues a esta persona que tenga estas órdenes sagradas, que tenga mínimo esta edad, que sepa latín y tenga, imaginemos que a lo mejor el cargo tiene algún tipo de obligaciones que conllevan pues tener un doctorado, por ejemplo, en Derecho o en Teología, ese tipo de cosas. Entonces, la autoridad eclesiástica competente, un obispo, por ejemplo, del lugar, tendría que nombrar entre los candidatos a la persona más adecuada. Así es como funciona en teoría todo el sistema. En la práctica, ¿qué sucede? Que todos aquellos cargos que alguien llegue a Roma y los solicite pagando por ellos, el Papa puede hacer una excepción y decir, me da igual que tenga derecho a nombrarlo el obispo tal o el cabildo tal, o el rey o quien sea. Yo me lo voy a reservar, que es como se dice, ¿no? Lo voy a afectar a mi persona para darlo a alguien, ¿de acuerdo? Ese alguien puede ser un cardenal de Roma o un vecino que se llama Pepe García y que vive en Fuengirola, ¿de acuerdo? Puede ser cualquiera, un mercado completamente abierto, tan abierto que empieza a desarrollarse pues compañías comerciales que se dedican simplemente a la especulación, a buscar testaferros que ponen a su nombre un montón de beneficios eclesiásticos, pero en realidad ese dinero se deriva por diversas cuentas, a lo mejor al extranjero, a que lo cobre otra persona que no podría pagar, no podría cobrarlo, etcétera. Por ejemplo, en Jaén, en el siglo XVI, el problema llega a ser tal
que de todas las parroquias que existen en la ciudad, no hay una sola que esté servida. Es decir, la gente va y no tiene un párroco, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos esos cargos se le han quedado gente que lo único que busca es ese ingreso económico, que están pues, viviendo en Florencia, en Roma, en Madrid, donde sea. Es un mercado súper interesante, pero un mercado que no fue posible hasta la Edad Moderna porque era necesario movilizar mucho dinero para pagar. Es decir, yo te voy a dar ese derecho que se supone que te estoy vendiendo un cargo o que tú puedas venderlo bajo cuerda, algo que sería ilegal, ¿vale? Pero llegamos a un acuerdo tú y yo y tú me pagas en forma de pensión eclesiástica o como sea. No vamos a entrar en eso, porque son cuestiones complejas de operaciones financieras muy interesantes, pero complicadas de explicar así aquí ahora mismo. Y nos permite la compraventa ilegal, por ejemplo, ¿no? Como hemos dicho. Pero, claro, esto no podía funcionar si seguíamos funcionando con una economía como la del siglo XIII, por ejemplo, ¿no? Yo llevo la bolsa de dinero llena de ducados o de reales de plata, pues desde Tenerife en barco hasta Sevilla, desde Sevilla por tierra hasta Cartagena, desde Cartagena en barco hasta Livorno, de Livorno a tierra, me han robado, me han matado y me han hecho de todo por el camino y no ha llegado nunca. Entonces necesitamos todo un sistema de bancos, de corresponsales, por los que se pueda simplemente con documentación, sin tener que estar hablando de dinero real, simplemente dinero bancario, un asiento en un libro de cuentas, en una cuenta corriente, ¿de acuerdo? Trabajar con eso. El papado va a ser muy inteligente a principios del siglo XVI, con Alejandro VI, el Papa Borja, o especialmente con León X, porque van a articular esto mucho mejor. Entonces, por ejemplo, en toda la Edad Moderna, si tú querías hacer cualquier tipo de operaciones de estas con beneficios eclesiásticos, o hipotecar un beneficio y quedártelo, o comprar una... Existe algo parecido a unas stock options, ¿de acuerdo? Como las actuales de algunas empresas. Pasa que reciben otro nombre. Todo esto tiene un nombre que son latinajos, que no tiene sentido ahora que entremos aquí del regresus, el accesus y las reservaciones y todas estas cosas. Pero básicamente son como instrumentos como los antecedentes de muchos instrumentos de, por ejemplo, financieros de la bolsa de hoy día, ¿no? Entonces, eso lo que el papado va a permitir es establecer, por ejemplo, fundar compañías de inversión de capital. Ahora podemos hablar de eso para comprar cargos directamente. O bien se establece también que todo el sistema, para estar mejor controlado por la Santa Sede, todo el sistema tenga que pasar en última instancia, tú puedes recurrir a tu banco local, ¿vale? O a una persona que te preste dinero, o que te diga, yo te lo pongo en Roma a tanto precio de interés, lo que sea. Pero, en última instancia, lo que acepta el funcionario, por así decirlo, en Roma, que está tras la ventanilla, donde va a entregar el papel de lo que tú quieras y con quien va a negociar, ¿no? Pues todo esto se negocia. Bueno, ¿y cuánto me vas a pagar por esto? Es lo que se llama la componenda. Eh, Tiene que ser con un banco de la curia, se llaman así, banqueros de la curia. Entonces había muy pocas personas que llegaran a ser banqueros de la curia, porque tener ese título era el equivalente a ser el top de la banca europea de ese momento. Había que tener tu banco tenía que tener una liquidez, una solvencia financiera tremenda porque te la iba a exigir la Santa Sede, ¿de acuerdo? Que no hubiera problema. Venimos también de un periodo, primera mitad del XVI, finales del siglo XV, que ha habido una cantidad de escándalos de desfalco, corrupción, con Monseñor Flores, con Brandão, por ejemplo, el famoso que pinta, aunque esto es posterior ya en el 17, Velázquez, y demás, que se han llevado dinero a expuertas falsificando bulas o con tejemanejes bancarios, ¿no? Dentro de este. Con lo cual todo tiene que estar controlado por los banqueros de la curia en última instancia. Y dentro, y con esto termino, que yo como me enrollo una barbaridad hablando, y dentro de este mundillo existe además, para sacar más dinero, ya en el siglo XVI, porque se ve que había necesidad de búsqueda de nuevos, de ofertar nuevos productos, digamos, en este mercado. Además de crearse, por ejemplo, los monti, que son los montes, diríamos, que es una forma de inversión de dinero, con lo que algo así como lo que sería hoy, o luego más tarde, cuando lo creen otros estados modernos, la venta de bonos del tesoro.
o de deuda pública, ¿de acuerdo? La Santa Sede es de las primeras que hace esto, y se lo llama montes, ¿de acuerdo? Tú inviertes, te compras deuda pública de la Santa Sede y te pagan. Esto existe ya desde la época de León X, por ejemplo, en el siglo XVI. Pero el propio León X, como digo, lo que va a crear es un nuevo producto, una nueva forma de adquirir un producto que ya se venía vendiendo por la Santa Sede desde finales del XV, que son los oficios de la curia. Cualquier tipo de cargo eclesiástico, perdón, cualquier tipo de cargo curial, quiero decir, que dependa del Vaticano, ya diríamos del Vaticano, de la Santa Sede, se puede vender. Es decir, cargo de notario apostólico, que sería como una especie de notario, pero en lo eclesiástico cualquiera puede ir ahí a hacer testamento, ¿no? Ese señor se vende. Cargos como de archivero, de bibliotecario, pues, de lo que sería hoy el Archivo Secreto Vaticano, todavía no existe, pero en sus precedentes se vende también, tú lo puedes. Los mismos cargos de esos funcionarios que trabajan en esas oficinas que atienden a la gente que va a pedir una dispensa matrimonial, una bula para quedarse con un beneficio eclesiástico y formar dinastías eclesiásticas que acaparan, pues pongamos por caso, no sé, un obispado o una canonjía durante 200 años, la misma familia, ¿vale? En ese lugar. Esos cargos, que tienen diversos nombres, ahora no vamos a entrar en eso, pues también se venden. Pero claro, son cargos caros. Son cargos que solamente podría adquirir directamente para el precio que exige la curia romana, pues gente de clase alta o clase media muy alta, el típico pues mercader, banquero, florentino, que está podrido de dinero y que dice, pues voy a invertir en esto, compro un cargo de la curia, a lo mejor lo pongo a nombre de mi hijo o de quien sea, pero vamos ganando porque el dinero que gana un cargo de eso va en función de lo bien que vaya todo el mercado curial, con lo cual redunda en que te estoy vendiendo un cargo por parte de la Santa Sede, pero te estoy implicando en que las cosas vayan bien, porque tú y toda la gente esta va a ser los primeros interesados en que la gente siga comprando, vendiendo, ¿vale? Esta necesidad. Como son muy caros, digo, lo que se va a permitir a partir de León X, hablo de memoria, pero en torno a 1517 aproximadamente, creo que es cuando se crea la medida, es crear por primera vez lo que luego vamos a conocer nosotros como compañía de inversión de capital, en la que hay alguien que quiere adquirir el cargo pero no tiene suficiente dinero y lo que hace es buscar socios capitalistas que pongan ese capital necesario para la adquisición. Que esos socios capitalistas van a recibir beneficios anuales en función del porcentaje, del número de acciones, digamos, que haya comprado en esa compañía. Es decir, el cargo de archivero del archivo de la curia romana, por ejemplo. Eso no sería seguramente del que más dinero daba, pero había otros muchos, ¿no? Pues si yo no tengo, pongamos por caso, los X miles de ducados que me exigen, me puedo buscar a 2 o 3 personas o a 20 que inviertan. Como es un mercado por primera vez internacional, transnacional, es muy interesante ver los documentos de pago de esos beneficios anuales y los socios capitalistas, porque ahí te encuentras, por ejemplo, una participación muy interesante de mujeres. Hay muchas viudas, una señora que es viuda en Venecia o en un pueblo de Valencia o de Cuenca. Las mujeres también tienen un papel aquí. Lo que ocurre es que, claro, está tras el telón, digamos, como inversoras, como gestoras de patrimonio y todo eso. Y eso sería compras de oficios de la curia, hábitos de caballeros de la curia, porque en teoría te pasa a ser noble. Obviamente, un duque en la España del siglo XVI, pues escupiría por el colmillo. Si hay un caballero de San Pedro, por ejemplo, que es una orden militar o una orden nobiliaria, en teoría vaticana, hay otras muchas, muchas, se intenta equiparar a él, no, perdona. Tú eres a lo mejor el hijo de un zapatero judeo converso sevillano que te ha hecho de oro con la especulación en este mercado y has comprado un hábito de caballero, porque en Roma no se entiende de verdadera nobleza, de lo que se entiende es que has puesto tanto dinero y eres un cliente y tienes tu resultado. Y finalmente, lo que nos encontramos con todo el mundo de la fundación de obras pías, de capellanía, pero no solamente capellanía, hospitales. Los hospitales eran instituciones religiosas, no nos olvidemos en ese momento. Necesitaban esa bula papal para, tú tenías que pagarla, como las universidades.
y algunas, si querían funcionar como universidad pontificia y tener reconocimiento por lo eclesiástico. Hay una carta muy interesante de, de un señor que le lleva este tipo de operaciones a los jesuitas en el siglo XVI, que querían fundar una universidad, ¿vale? Y dice, cuidado porque estamos en el peor momento. Es como hay una burbuja especulativa ahora mismo y los precios por universidades o colegios mayores están exorbitados. O sea, están una cosa loca. Vamos a esperarnos a ver si baja un poquito la cotización y no hay que pagar tanto por una universidad. Entonces, el tema de las capellanías es muy interesante porque tienen muchas funciones sociales. Entonces, básicamente, cuando cualquiera de nosotros entra a una iglesia o una catedral de casi cualquier punto del mundo católico, no nos damos cuenta de la cantidad de esos pequeños espacios accesorios, digamos, que están en los muros de alrededor, detrás de las girolas y demás, que son esas capillas, ¿de acuerdo? Que las puede haber en una catedral, puede haberla en un hospital, puede haberla en un convento, de verdad, en cualquier iglesia. Esas capillas están fundadas por alguien. Y lo que, por supuesto, tiene que pedir una bula de erección de una capellanía o otro tipo de institución eclesiástica a la Santa Sede y se paga por eso. Unas son más caras, otras son más baratas, depende de dónde, ¿de acuerdo? De qué tipo de fundación sea. Pero claro, eso me va a permitir socialmente, uno, estar mostrando un estatus social elevado, porque tradicionalmente en la Edad Media, quienes fundaban, antes de que se líe todo este pifostio, ¿vale? Mercantil, las capellanías estaban asociadas con las familias nobles, es decir, los duques de tal, los condes de tal, los almirantes de Castilla, estos eran quienes, el obispo de tal sitio, era quienes tenían esos enterramientos, ¿de acuerdo? Ese tipo de espacio sagrado privatizado con todos sus escudos de armas, que servía también como una plataforma de publicidad, de proyección de mira quién soy y no, esta es mi labor de evergetismo, de caridad. Pero ahora ya está todo mercantilizado, tú basta pagar y lo tienes. O sea que cuidado también con guiar en esas rutas turísticas con veo un escudo de armas ahí y por tanto esta gente es noble, no. Simplemente ha pagado a un pintor, a un herrero porque haga una reja o a un escultor para que me pinte ahí pues un pollo y un castillo en lugar de un tanto me lo acabo de inventar, ¿no? Por un lado tiene eso, esa forma de mostrar estatus. Y a lo mejor simplemente vienes de la nada, pero te has hecho rico gracias a la globalización, al mercado con India, eres un cargador de Sevilla, eres pues un botín de la época, ¿vale? O un Amancio Ortega de la época, que lo había, multimillonario, y sin necesidad de ser multimillonario, porque realmente no es una cosa tan cara. Eso por una parte. Pero por otra parte, a quien tenga ese patrimonio económico le permite espiritualizarlo. ¿Qué significa? Que cuando uno paga por erigir una capellanía, la Iglesia, la Santa Sede, adopta ese patrimonio, aunque sigue siendo de tu propiedad, ¿vale? Tú lo sigues gestionando, tu familia, tus sucesores en ese nuevo patronato, en esa nueva fundación que hace, pero pasa a estar bajo el paraguas y la protección legal y fiscal de la Iglesia. Es patrimonio eclesiástico. Por tanto, no paga impuestos directos, todo lo que, si tienes algún tipo de conflicto legal, judicial, es como si fuera tan eclesiástico como un convento de monjas de clausura, ¿de acuerdo? Y todo eso. Eso es otro beneficio interesante. Y finalmente, el hecho de que estás creando una cantera eclesiástica. Hemos dicho, el acceso al clero no era libre, no tenía nada que ver con vocación eclesiástica ni nada, había que demostrar tener unas rentas mínimas. Si yo creo una especie de fideicomiso, como estoy haciendo al crear una capellanía, por ejemplo, o otro tipo de obras pías, que las había, las capellanías que son las más conocidas, lo que hago es asegurar para todos mis sucesores, mi hijo, los hijos de su hijo, o sea, para el típico segundón que va a ir habiendo dedicado al clero durante el resto de generaciones, aseguro ese patrimonio mínimo que la Iglesia me va a exigir para acceder al clero y hacer carrera eclesiástica. Ya no os vais a tener que preocupar de eso. Dejamos asegurado, con respecto al estatus familiar y tal, que vamos a tener siempre esas rentas mínimas porque ya me he encargado yo de coger la casa que tengo en la calle tal, la huerta que tengo en el valle de no sé dónde y todo, atarlo legalmente bajo el patrocinio, bajo el paraguas legal de la Iglesia
pagando en Roma, evidentemente. Mm. La verdad es que lo que no esté en venta directamente no existe. Casi que no. Bueno, se vende de todo. Y para ir acercándonos hacia el final de este podcast, quería preguntarte por la financiación, o sea, todo este dinero que está obteniendo el Vaticano, ¿en qué lo usa? Porque yo creo que todo el mundo conocerá, por ejemplo, la Capilla Sistina o en general el Vaticano. O sea, cualquiera que haya entrado en el Vaticano se queda maravillado de ver tanta cosa tan extraordinaria, ¿no? El baldaquino de San Pedro y tantas obras de arte maravillosas. Entonces, háblanos acerca de los usos que hacía el Vaticano, por ejemplo, de todos esos ingresos que tenía y que así financió el Renacimiento. O el barroco, ¿no? Mm, Sí, efectivamente tenemos que tener en cuenta que llega una cantidad importante, muy importante de dinero a Roma, de todos los países católicos, y ahora estamos hablando en concreto de la monarquía hispánica, pero ese dinero, aunque la Santa Sede tiene otros ingresos, porque es un Estado más, ¿de acuerdo? También tiene sus impuestos de su territorio en Italia central y demás, pero es un Estado que conforme avance la Edad Moderna, o sea, si lo observamos entre el siglo XV y finales del siglo XVI, por ejemplo, vamos viendo cómo se incrementa el gasto que necesita. Como todos los estados modernos, ¿vale? Porque la administración se hace más compleja, porque necesita mantener un ejército estable, porque, en fin, muchísimos más gastos que no tiene pues, el típico rey del siglo X, ¿vale? De manera que tiene que buscar otras formas de financiación, entre ellas, la que fue principalísima por su novedad también y demás, fue este mercado curial. Y en parte tenemos que entender esa renovación, esa monumentalización de Roma, teniendo en cuenta que la existencia de estos ingresos, ¿de acuerdo? Más allá de que, además, el mercado curial está focalizado en Roma, hace de esa ciudad no solamente un centro, vuelve, digamos, a resurgir lo que había perdido en tanto que centro político y de decisiones y de nodo de información importantísimo, que no habría tenido de otra manera, seguramente, o no a ese nivel ya en época moderna, pues como he dicho, va perdiendo esa capacidad de lucha en lo político con respecto a otras potencias, a otros estados. Y también en este momento es cuando empieza en Roma, con Sisto IV, con Julio II, ¿no? Todos esos papas de finales del XV, principios del XVI, a monumentalizarse, a pasar de ser un conjunto de ruinas romanas y de chozos por donde iban las cabras, que es lo que te cuentan los viajeros de finales del XV, por ejemplo, a crearse esas importantes avenidas, palacios, iglesias, algunos directamente podríamos rastrear el dinero de la Santa Sede que viene de aquí, junto con otras fuentes, pero otro también por patrocinio particular. Pero claro, patrocinio particular de gente que tiene esa capacidad de hacerse tan rica en gran medida porque existe todo esto en torno a Roma. Roma se va a convertir en ese momento, por tanto, en una tierra de oportunidades. Mucha gente quiere ir allí como a principios, hace un siglo, tantísimos europeos querían ir, por ejemplo, a Nueva York, ¿de acuerdo? O a otras ciudades porque igual me muero de hambre, pero me muero un poco menos que en mi pueblo en el sur de Francia dentro de Aragón, por ejemplo. Y puedo siempre intentar hacer carrera de alguna manera. Y no nos olvidemos también por buscar otro tipo de proyección de este mercado curial, más allá de esos palacios que uno... Solamente en la Piazza Navona hay una cantidad de palacios que te podría decir, esta familia lo construye con el dinero los torres, por ejemplo, ¿no? Que sacan del mercado curial a montones, ¿no? Pero también se convierte Roma al estar, precisamente por esta mercantilización, por esto que hoy a lo mejor consideraríamos como corrupto, que en la época no se termina de considerar así. Hay críticos dentro de la Iglesia que obviamente denuncian este tipo de cosas, sobre todo en lo que concierne a los beneficios eclesiásticos. Pero veamos otra cara de la realidad, y es que va a permitir, por ejemplo,
la integración social de minorías, que es algo que se nos olvida. Es decir, el mundo hispánico transmite de cara al exterior, especialmente a partir de Felipe II, pero esto es algo que viene muy de antes, ¿no? Desde finales del XIV, con los pogroms contra judíos y demás, transmite una idea, un ideal claramente, social, claramente antisemita, ¿no? Las instituciones más exquisitas, más dignas, más honradas, de eclesiásticas o universitarias o de la administración pública o religiosa, como cofradías, por ejemplo, tienen estatutos de limpieza de sangre. Aquí no puede entrar nadie que descienda, que tenga una gota de sangre judía o musulmana, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es la realidad que se transmite también de cara al exterior, esa pureza. Pero el mercado curial lo que permite es que, al menos en lo que a instituciones eclesiásticas respecta, esos cabildos con estatutos de limpieza de sangre en las catedrales, cuyos canónigos se podían loar de tener una sangre purísima, aquí no hay muggles, ¿no? Como dirían en Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay sangre sucia, ¿de acuerdo? En realidad están dejando entrar a una cantidad muy significativa, espectacular, de gente con esa sangre manchada, como se entendía en la época, y limpiando, actuando como una lavadora social enorme, constantemente, porque son instituciones que tienen mucho poder simbólico. Si una catedral, si una institución que depende de la Iglesia, si la Santa Sede te está diciendo que esa señora es un católico limpísimo, cristiano viejo, etcétera, pues tú te pones un punto en la boca. Cuando en realidad lo único que ha habido es alguien que ha llegado a Roma y ha pagado por ese cargo. Claro, y ahora lo que nos planteamos es, ¿y qué pasa? Yo me lo planteé hace años. ¿Y qué pasa entonces cuando yo llego con un cargo comprado y llego a una catedral, por decir una institución, ¿no? eclesiástica, que en teoría me dicen su estatuto que tengo prohibida la entrada, porque mi abuela, por ejemplo, fue quemada por la Inquisición, por ejemplo, ¿vale? O mi hermana. Pues lo que me encuentro es que la Santa Sede ya ha respondido previamente a eso. Porque si yo tengo un mercado y una clientela que está desembolsando cantidades importantísimas de dinero, lo único que me interesa, lo último, perdón, que me interesa, es que por tu ridícula obsesión racial, por así decirlo, porque realmente era más étnico-religioso que de otro tipo de cosas, por esa obsesión antisemita, tú vayas a echar para atrás a este cliente que ha pagado este dinero y, por tanto, amenaces con la pervivencia de este fantástico mercado que he creado. Con lo cual, la Santa Sede, cuando tú pagas por uno de esos beneficios, hay muchísimos instrumentos diferentes, pero y operaciones financieras que se pueden hacer con los beneficios eclesiásticos. No me voy a detener ahora en eso. Va acompañado de toda una serie de instrumentos legales que pueden significar que, si no obedeces, me da igual que sea un obispo o un arzobispo o el señor deán y todos los canónigos de la Catedral de Toledo, que quedáis todos excomulgados, y tenemos un montón de casos, y vais a juicio, y etcétera, etcétera. De manera que, bajo cuerda, termina siempre, siempre negociándose. De manera que esto que podríamos llamar corrupción, por verlo de otra manera, también sirve para, manteniendo las formas exteriores de antisemitismo supuesto, etcétera, no supuesto, real, de limpieza de sangre y todo esto, dejar entrar poco a poco, dejar renovarse poco a poco a la gente, a estas instituciones eclesiásticas, con esta gente de este tipo de este origen social, ¿no? manchado, en instituciones que además son un instrumento a su vez para la movilidad social. Es decir, que yo, una vez que he metido pie, metido cabeza en una de estas instituciones, ya puedo argumentar a posteriori, yo, mi hermano, mis sobrinos nietos, quien sea, no, nosotros somos limpios de sangre, por ejemplo, porque mi tío es canónigo de la Catedral de Toledo, por decir algo, que tiene estatuto de limpieza de sangre. No cabe dudar que nadie, una institución tan loable, tan digna, piadosa, bla, 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 como la Catedral de Toledo, va a dejar entrar a alguien que sea sospechoso en la fe, etcétera, sí. ¿De acuerdo? Ya ha sentado un precedente que es valiosísimo en toda la dinámica de la movilidad social en la España moderna. Mm. Y ahora, para terminar ya definitivamente este programa, quería que nos contaras muy brevemente algunos de los personajes más famosos que se acogieron a este mercado curial, o que, como tú dices, utilizaban este mercado curial para esconder sus antepasados o sus orígenes familiares.
Bueno, de todo muchísimo, porque el mercado curial es algo imbricado en la realidad del momento. Aunque para nosotros es una cosa de qué cosa más rara que esto como no sabíamos de eso antes. Es como la bolsa hoy día. Inviertas en bolsa o no inviertas en bolsa, el mercado de valores influye en tu vida. Porque la hipoteca, por ejemplo, te puede variar con eso, ¿no? Entonces, toda la sociedad, me voy a ceñir a lo español, ¿vale? Toda la sociedad española de la edad moderna tiene algo que ver con el mercado curial en algún momento, incluso la gente pobre. Pero claro, hay gente que participa directamente. Luis de Góngora, por ejemplo, el poeta, ¿no? Él, su cargo lo accede con bulas, porque lo tenía su tío antes y a su vez lo tenía el tío de su tío o abuelo, que no sabemos muy bien si hay ahí un caso de bastardía extraña, pero bueno, un cargo heredado. E incluso Góngora tiene varias poesías, poco conocidas, en que habla del mercado curial, directamente así, ¿vale? De operaciones, de que he pagado tanto dinero y no me llega el papel de Roma, Dios mío, qué desesperación lo que tarda esto y estoy esperando recibir los réditos, ¿de acuerdo? Como eso tiene, me viene a la cabeza ahora mismo, a bote pronto, tres poesías, por ejemplo, de Góngora. Pero como él, pues muchísima otra gente, solamente en literatura, pues por ejemplo, el bibliófilo este súper conocido, Nicolás Antonio, él se dedicó al mercado curial como profesional, ¿de acuerdo? Como intermediario profesional. Luego estuvo también en Roma. Otro también importante, Saavedra Fajardo, gran intelectual del siglo de hierro, ¿no? De todo esto. Yo tengo facturas a clientes firmadas por Saavedra Fajardo o por Nicolás Antonio, que dice, bueno, he cobrado tanto, indicando incluso algo tan tonto como podría ser, como se llamaba el viaticum, que era cuando si tu la persona que tú contratabas, ¿vale? Iba con tus papeles a Roma, a la oficina tal, y se equivocaba de ventanilla, ¿de acuerdo? O sea, si yo llevaba mi papel y lo entrego en la ventanilla 22, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero para que se me entienda. En la ventanilla 22, eso ya está entregado. Se ha equivocado usted de ventanilla. Era en la otra planta, en la ventanilla B12, ¿de acuerdo? No te lo devuelvo. Lo tengo que llevar yo para que no se pierda aquí la cadena de custodia del documento y hay veces que por llevar un documento de una mesa a la mesa del funcionario de al lado te están cobrando también. Se puede cobrar por muchas cosas en Roma. Eso se llama viático. Eso, por ejemplo, Nicolás Antonio también lo redacta en sus facturas. O, por ejemplo, banqueros súper conocidos de la curia, de estos que eran el top de la banca internacional en ese momento, Juan Enrique de Herrera, que a lo mejor no nos suena el nombre, pero su fama era tremenda a nivel internacional. Cuando él muere, el hecho de que haya muerto es la comidilla en correspondencia en Francia, por ejemplo, ha muerto. Hoy día, lo que quizás sea un poco más conocido por el público es porque en el Museo del Prado está parte de la capilla de Roma, de la decoración pictórica, que él, siendo este banquero de la curia, paga. La otra mitad está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿de acuerdo? Pero como él, solamente en torno a Juan Enrique Herrera, un montón de gente, para empezar también Velázquez o varios cordobeses, o Velázquez cuando va a Roma es atendido por un curial que de hecho pasa de ser un especulador de un negocio un poco raro a ser contratado por la corona, cosa que la corona hacía mucho, por una razón obvia. Quiero decir, quien quieres que lleve la seguridad informática de tu empresa, pues nadie mejor que un hacker, ¿no? Entonces suelen Mm. contratar a esta gente. Este señor va a ser el amigo íntimo en Roma de Velázquez cuando esté allí. De hecho, Velázquez lo pinta. Tenemos uno o dos retratos, no se sabe muy bien. Uno en Nueva York, probablemente, y otro en Roma, de este señor, que es un curial, que termina siendo de simples negocios particulares al que lleva los negocios curiales de toda la corona, o sea, los intereses del propio rey, ¿de acuerdo? En Roma, pero para el reino de Nápoles, todos los asuntos de beneficio eclesiástico, o si hay que pedir una dispensa para casarse una infanta o quien sea, ¿vale? La lleva él. Y este señor va a ser amigo de, a su vez, de el tipo con quien se negocian todos los asuntos de cuánto me vas a pagar en Roma por un beneficio eclesiástico. Se llama el prefecto de las componendas, que era un judío converso de origen portugués, ¿de acuerdo? Fernando Brandão,
que se italianiza como Ferdinando Brandani, y de hecho una manifestación de que están todos en este mismo circuito es que se encarga a Velázquez pintar el retrato de Brandão, de este señor que lleva gran parte del mercado curial a nivel internacional. El cuadro está en el Prado, yo lo tengo reproducido en el despacho para que me acompañe. Fue un corrupto espectacular, termina siendo en una operación anticorrupción en Roma, termina siendo detenido. Es el único que logra salvar la vida, porque el que tiene por encima de él acaba, ¿vale? Y él termina pues metido en Castel Sant'Angelo, pero vamos, no es el único caso. Ya antes se habían dado otros casos de corrupción que quedarían para un podcast solamente los casos, ¿no? Para hablarlo. Hmm. Así que nada, yo me podría quedar aquí 2 horas más escuchándote hablar sobre esto, pero entiendo que ya Córtame llevamos, porque yo hablo muchísimo. sí, 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 ya llevamos más de 1 hora, así que de momento lo vamos a dejar aquí, pero por supuesto te emplazamos en el futuro a seguir hablando de esto porque yo creo que tiene mucha más tela que cortar, mucho más jugo que exprimir. Así que nada, solo me queda agradecerte infinitamente a ti, Antonio, por haber venido aquí a este podcast de historia, a descubrirnos este mundo del mercado curial tan desconocido por el gran público. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Oscar, porque he estado muy a gusto. Sobre todo una cosa que agradezco mucho, que me ha dejado enrollarme como una persiana vieja. Ya, conmigo te podrás enrollar siempre que quieras. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima entonces.